La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, vamos a platicar con los doctores Hugo Martínez Gutiérrez, Ramón Gómez Aguilar y Antonio Rowland Ramos Díaz, investigadores del Instituto Politécnico Nacional, sobre la conferencia Una nueva tecnología para el diagnóstico médico oportuno de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer de mama. Y está con nosotros también Félix Pérez de Fundación Colosio, que son quienes promueven la presencia precisamente de los investigadores aquí con nosotros. Perfecto. Bueno, entonces, quien está con nosotros, Juan, si me haces el favor de... Sí, son los doctores Hugo Martínez Gutiérrez y Antonio Rowland Ramos Díaz. Perfecto, entonces, una disculpa, doctores, gracias por estar con nosotros. Y bueno, es importante saber por qué Fundación Colosio está promoviendo este tipo de acercamiento científico. Yo creo que es un momento en el cual la sociedad nos ha nos ha hablado y nos ha guiado hacia este tipo de conferencias que estamos dando. El año pasado dimos 5 conferencias, 3 sobre suicidio. Estamos tratando de llegar a la gente con algo importante para nuestra sociedad. Y viendo esta situación y algo de tanta profundidad como es la investigación, nos contactaron con los doctores para... tiene un desarrollo, ahorita nos hablarán de ello, un protocolo que hicieron, donde se va a detectar el cáncer con una sola gota de sangre. El cáncer en primera etapa. Y viendo eso, pues qué mejor que traerlos a Torreón, que nos pueda dar una plática. Es el protocolo, nos van a hablar sobre el protocolo de cómo han llegado a esta maravilla realmente. No está comercializado el producto, no hay comercialización, pero... sí, ya tenemos la investigación en su totalidad. Creo que por eso Fundación Colosio ha tomado esta determinación de traer gente muy preparada y que nos puedan dar pláticas, conferencias. Nos faltan 8 más en este año. Y ese es lo que estamos haciendo ahora en Fundación Colosio, llegar con este tipo de investigaciones, con este tipo de charlas, y en algunas magistrales. Muy bien, pues bienvenidos a La Laguna. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, igualmente. ¿De qué se habla cuando se dice que hay una nueva tecnología para el diagnóstico médico oportuno? Sí, actualmente la detección de el cáncer pues se realiza en laboratorios médicos, en laboratorios donde el equipo que se utiliza es muy caro y es accesible solo a la comunidad médica. Nosotros estamos intentando desarrollar un prototipo en el que pudiera tener en el corto plazo acceso a toda la gente, a la población, que pudiera ser en una ciudad pequeña, una ciudad grande, en alguna clínica de alguna comunidad rural, por ejemplo. ¿Y en qué etapa va este proceso de investigación? O sea, están haciendo el prototipo y ¿para cuándo ustedes esperan tener ya resultados fehacientes de esta investigación que hacen? Bueno, actualmente hemos trabajado alrededor de 15 meses en el prototipo, desde el desarrollo del mismo, materiales, la técnica de fabricación deseada, la más propia, la de mejores resultados. Y podríamos hablar en un proceso de no más de año y medio, alrededor de 18 meses, para poder tener un prototipo totalmente terminado, totalmente portátil, que pueda ser valorado a niveles tanto médicos, de instituciones públicas o privadas, en las cuales se pueda realizar este tipo de exámenes y poder corroborar la detección temprana de la enfermedad como tal de cáncer de mama. ¿Y qué margen de error pudiera tener una prueba de esta naturaleza? Bueno, hoy en día trabajamos en una confiabilidad del 80%. Se espera que a medida como se avance el prototipo como tal en la técnica de fabricación, podamos alcanzar incluso hasta un 90%. ¿En qué consiste el prototipo? Cuando hablan de prototipo, ¿de qué hablan? Sí, en realidad, técnicamente podemos decir que es un transistor. Un transistor... ¿La electrónica al servicio de la medicina? Es una electrónica, ¿no? Que hemos utilizado en diferentes tipos de tecnología a través de los años. Por ejemplo, un celular tiene transistores. Claro.
Un marcapaso, por es ejemplo. un transductor de diferentes tipos de señales. Por ejemplo, el sonido se puede traducir mediante un transistor a una señal eléctrica. De la misma manera, nosotros estamos utilizando la reacción bioquímica que puede suceder dentro de este arreglo o dispositivo electrónico que estamos fabricando. Nos da una respuesta eléctrica que nosotros podemos medir. ¿Y cómo es la prueba? O sea, ¿es nada más una gota de sangre? Así es, consiste en depositar una gota de sangre en lo que es un pequeño housing, como le llamamos. Se deposita la muestra sérica, se miden las propiedades eléctricas del dispositivo y con base a esa señal de salida podemos determinar la concentración de cierto marcador tumoral que se sobreexpresa en el torrente sanguíneo y poder detectar en qué etapa se encuentra la enfermedad. Bueno, que ese indicador ya está, ya es confiable, ¿no? Ya se utiliza. Sí, claro, es ¿Sí? un marcador tumoral utilizado en la medicina actual, digamos. Ajá. Sí. Pero este sería un primer diagnóstico. ¿Habrá que luego corroborarlo? ¿O cómo es el proceso? Porque pues una enfermedad como esta y quienes hemos tenido cerca a personas que la han padecido, sabemos que no nada más es la sospecha, luego la indagación, luego la constatación del proceso de enfermedad, pero luego también en qué etapa de estadio está el cáncer, ¿no? Sí, precisamente estamos en la etapa en la que debemos probar con pacientes con muestras reales para corroborar que efectivamente el dispositivo nos dé una respuesta confiable. Hasta ahora en el laboratorio hemos fabricado nuestros propios pacientes. Hemos probado con cerca de 200 voluntarios sin tener un historial médico y las respuestas eléctricas pues prácticamente corresponden a pacientes que pudieran tener una actividad tumoral normal. Por ahí quizá algunos han salido de niveles elevados, quizá, pero lo único que en ese momento podemos decir, ve con el médico, Claro. corrobóralo y así es como funcionaría el dispositivo al final. Bueno, ¿y no sería el equivalente a detectarte tú la bolita? Ve con el médico y corrobóralo. Bueno, la detección por autoexploración, como es el de hacer la palpación de las mamas, detecta prácticamente en un 30% casos en estadios tempranos. ¿Por qué? Porque ya se detecta tumoración grande, mayor a 2-3 centímetros. Lo que nosotros haríamos es detección incluso por debajo de ese índice, en los cuales se pueda detectar incluso en etapa 1 o 1B, ¿no? Se le conoce como 1A y 1B. O sea, el valor es la detección mucho más temprana Así para que el es. abordaje terapéutico también sea Exacto, más benévolo. mucho más efectivo. Y más La efectivo. tasa de supervivencia sea mucho más elevada. Ajá. Doctor, cuando usted hablaba de la actividad tumoral normal, ¿quiere decir que todos tenemos esa actividad ahí presente, controlada? Claro, esta proteína, como muchas otras, están presentes en un nivel de concentración normal en nuestra sangre. Y decimos que se sobreexpresa a causa de una actividad tumoral y entonces sus concentraciones en sangre empiezan a aumentar por arriba de lo normal, de lo que se considera. Ahora, cuéntenos cómo es que hacen este tipo de programas de investigación, y todo esto que les ha significado tiempo, esfuerzo y que quieren a culminar. ¿Es alentados por el Instituto Politécnico Nacional o tienen ustedes algún recurso extra para poder efectuar la investigación? Bueno, pues contamos con el apoyo del Instituto Politécnico en cuanto a proyectos de investigación y de igual forma también por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que nos brinda el apoyo a poder realizar este tipo de investigación. Mera curiosidad, una vez que se corrobora que ustedes tienen las pruebas suficientes para sustentar lo que significa el prototipo en la etapa de diagnóstico, ¿qué sigue? ¿Llega a algún laboratorio, se acerca y le dice, ¡ay! Ya, Eureka, lo encontraron, venga. ¿O cómo es? Pues esperamos que el mismo Politécnico esté interesado en, ¿por qué no?, empezar a fabricarlo. Se requieren recursos, obviamente, se van a requerir recursos, invertir para producir y para distribuir, comercializar, etcétera, ¿no? Es todo un trabajo.
Sí. Y ahora el Politécnico ha estado mostrando mucho interés. Está el dispositivo en mira de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Qué bueno. Nos están apoyando mucho. Ajá. Y dentro de, bueno, de acuerdo a la etapa en la que ustedes se encuentran en este proceso de investigación, ¿ya han costeado? ¿Ya saben cuánto cuesta un prototipo de esta naturaleza? Bueno, si lo comparamos con las tecnologías actuales, un mastógrafo está alrededor de 7 millones de pesos, el más, digamos, sí, económico. Podríamos hablar de que un equipo completo que te pueda hacer alrededor de más de 100 pruebas en un día, te podría costar menos de la mitad, ¿no? Pero el alcance de la cantidad de personas que pueden realizarse el análisis, pensando como una clínica general, sino no llevártelo a tu casa, sino de que puedas darte el servicio, es donde está el impacto realmente económico. Exacto, o sea, hacerlo más portable. Claro, sí. Que puedas llegar más lejos. Una prueba de embarazo, por ejemplo, o es demasiada la comparación. No, de hecho la comparativa es cercana a un glucómetro. Ajá. En el que puedes hacerte el análisis desde tu casa, desde un laboratorio, desde, no sé, cualquier otro lugar en el que tengas el tiempo y puedas realizarlo. Al final, hacerlo periódico es lo que hace que ataquemos a la enfermedad. ¿Por qué? Porque le das el seguimiento, ¿no? Exacto, es una enfermedad asintomática. Pero entonces, si recomiendan la mastografía una vez cada 6 meses o de acuerdo a tu perfil y a tus características o tus riesgos, a lo mejor menos tiempo, ¿cada cuándo tendría que hacerse este tipo de prueba? Probablemente cada 6 meses también. Probablemente cada 6 meses. Cada 6 meses. Exacto. Ajá. Y pensando en un futuro que pudiera producirse en masa, seguramente su costo podría bajar mucho. Bien. Margarita Ríos se comunica, dice, ¿me podrían decir si esta es tecnología 100% mexicana y sobre todo, qué costo tendría para las personas hacerse una prueba de ese tipo? Pues bueno, tecnología mexicana sí, desarrollada en el instituto sí también, con materiales que también hemos adquirido en México, que eso le da un valor también muy propio a nosotros como investigadores mexicanos que podemos desarrollar este tipo de tecnologías. Y en cuanto a costos, mencionaba acerca de... Quisiera poner como comparativos actuales, ¿no? No te puedo decir puede costar tanto, puede costar lo otro, pero una mamografía simplemente, si te vas al sector privado, en el cual no está solventado por el gobierno, estamos hablando de alrededor de 20,000 pesos hacerte una mamografía, ¿no? Una mastografía. Cada 6 meses hablamos de un aproximado de 50,000 pesos al año, ¿no? Podríamos hablar de que incluso con la mitad de ese costo, de ese precio, podríamos realizarte en el mismo periodo de tiempo quizá 3 análisis, ¿no? Lo cual nos haría que sea más periódico o periódicamente la lectura de este marcador tumoral. Pero la prueba que se hiciera con esta tecnología elimina, es decir, ya no es necesario hacerse la mastografía. Claro que sí, es necesaria. Estamos hablando como, vamos a decirlo, una alarma más cercana. ¿De qué hablamos? De que, por decir una mastografía, te la recomiendan en el sector público que tengas mayor de 40 años, que hayas tenido hijos, cuando incluso se habla de casos de pequeñas de 15 años que ya presentan esta tumoración, ¿no? Entonces lo que estamos eliminando es barreras como la edad, quizá el nivel socioeconómico, también porque no necesariamente personas con mayor poder adquisitivo se hacen estas pruebas, ¿no? Sino que simplemente se dejan ahí a la deriva. La idea es hacerlo más cercano a la población y por ende a impactar más, ¿no? No sé si sea la misma respuesta a esta pregunta que hace María Elena. Dice, entonces si yo me hago la prueba y resulto negativo, ya no tengo que hacerme otro tipo de pruebas si puedo respirar tranquila. Depende del rango de edad y de lo que no sé si la Secretaría de Salubridad, el IMSS o las autoridades de salud de México tengan dispuestos para ello, pero yo creo que sin duda deberían seguir pues esas indicaciones, ¿no? Esta prueba, como se menciona, es alternativa y no sustituye a ninguna de ellas. Pero entonces, y es también otra pregunta que hace Radio Escucha, dice,
Pero entonces, si me hago esa prueba y todavía me tengo que hacer la mastografía y tengo que seguir con los exámenes, voy a leerle textualmente cómo dice, ¿de qué rayos sirve que me haga esa prueba? Te voy a poner un ejemplo en la mastografía. La mastografía es cada año. Te la piden una vez al año. Si en el periodo de ese año tú te haces una prueba Apolo, quizá a los 6 meses, y te indica que tienes actividad tumoral, estás salvando 6 meses de actividad de proceso del cáncer. Bien. Como tal. Entonces, ¿en qué está funcionando Apolo? En que sea una alarma más temprana en el que procesos como la mastografía, que te piden que sea anual. ¿Por qué? Porque también hay un daño. Cuando tú te haces una mastografía en exceso, también repercute en las células mamarias. ¿Por qué? Porque al final estás sometiendo a cierta radiación, la cual no es común. Entonces, hablaban acerca de la mastografía, que si era buena o mala periódicamente. Se llegó a un punto en el que no se conocía realmente si había o no daños, ¿no? Entonces lo que necesitamos o estamos impactando es en que tú puedas acercarte más a una alarma que te pueda detectar incluso incrementos en la concentración de hasta 5 nanogramos, ¿no? Estamos hablando de que es muy sensible, y con esa pequeña variación te puedas acercar a un médico y te haga un análisis mucho más profundo, obviamente. ¿Y esta prueba se la tiene que hacer nada más las personas que tengan sospecha o cualquiera? Cualquier persona. Hombres inclusive. Hombres y mujeres. Hay un porcentaje en el cual también los hombres estamos. Sí. Pero esto es específicamente para cáncer de mama. En este momento sí, pero se puede trabajar para otros tipos de cáncer también. Pienso, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es tan común en los hombres. Sí, el dispositivo es la base, pero se puede ir modificando para atacar otros tipos de cáncer, inclusive otros tipos de enfermedades. Y quiero abundar un poquito acerca de las técnicas recomendadas actualmente a nivel internacional para la detección. Esto es una carrera contra el tiempo. Es una carrera contra el tiempo. Este dispositivo, técnicamente lo que censa es variaciones muy pequeñas de esta proteína que expresa el cáncer. Entonces, si pensáramos que pudiera ser un costo muy accesible, que realmente ahorita es muy complicado pensar en un costo, creemos que puede ser muy barato. Vamos a pensar que, no sé, 1,000 pesos una prueba, ¿no? Que ya es bastante bueno. Y se pueden hacer unas 3 al año, sobre todo si el paciente tiene antecedentes. Claro. Bien, pues muy interesante. ¿Cuándo? ¿Dónde? La conferencia. Hoy a las 11 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Medicina, donde está el Hospital Universitario, Morelos y La Juárez. Ahí es donde se van a presentar. Es una plática científica. Sí. Es una plática realmente donde estamos invitando científicos, médicos, enfermeras ya con maestría, que entiendan lo que los doctores van a expresar, van a sentir, nos van a profundizar de cómo ha sido el protocolo hasta este momento. Yo creo que lo más interesante de todo, esperemos que en un año y medio tengamos ya el aparato listo, es la cantidad de personas que van a poder salvarse, porque tenemos en la primera etapa, lo está detectando. Eso para nosotros lo más interesante, por eso los invitamos. Realmente es un privilegio que hayan aceptado estar con nosotros el día de hoy, y creo que va a tener muchas consecuencias positivas. Hay mucho interés. Yo he hablado, de hecho me hablaron ayer 2 grandes empresas donde querían entrevistar a los señores y dije, espérate, es protocolo. Por lógica, yo creo que a todos nos les interesa enormemente poder sacar al mercado este producto. Va a ser un hitazo, ese es mi punto de vista. Sobre todo la cantidad de gente las personas que vas a poder salvar. Por eso estamos tan interesados en que esta sea la primera plática. Yo creo que vamos a tener una plática más si los doctores tienen oportunidad y nos pueden acompañar, digamos, ya a final del año, donde su protocolo ya esté mucho más avanzado, porque queremos llegar a toda la sociedad, y ya entonces ya podríamos abrirlo más hacia la sociedad civil, donde estén casi a punto de comercializar. Yo creo que eso es lo más importante, y lo vamos a esperar
se nos va a hacer eterno el tiempo de que ustedes puedan lograr poder sacar a comercializar este producto. ¿Y el prototipo Por el bien. ya está patentado por el Politécnico? Sí, está en proceso. Está en proceso. Sí, está en proceso. Correcto. Solicitamos la patente. Pero volvemos a lo mismo, con una gotita de sangre poder detectar realmente es una algo maravilla. interesante. El avance de la tecnología médica es impactante, Sí, la verdad. sí, sí. Pues muchísimas gracias por la presencia de los doctores. Gracias, Félix Pérez, por estar con nosotros y por venirnos a traer la información sobre esta conferencia. Bienvenidos a La Laguna otra vez. Sí, Muchas gracias. Escuchó usted a los doctores Hugo Martínez Gutiérrez y Antonio Rowland Ramos Díaz, investigadores del Politécnico Nacional.